Hola, sean bienvenidos a su podcast Entre Axiomas y Tazas. Yo soy Bruno. Y yo soy Israel. Y espero que se escuche. Ay, voy a hablar bajito. No es cierto. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están en este lunes? Que es. Es el inicio de otra semana para seguir chambeando como siempre, con toda la actitud brillante. Porque hoy es café con... ¿Tazas? Café con Euler. Con 2 de azúcar. Sin leche. Con leche de almendras. Hay uno. Bueno, a mí me gusta mucho. Bueno, sí, hoy es café con Euler. A mí me gusta mucho el café con. O sea, tipo moca. No soy muy fan del café, pese a que el podcast es de tazas. Por eso se llama Tazas. Tazas ¿No? en el café. Pero hoy sí vamos a estar hablando de Euler, de un personaje súper importante. También muy conocido en general. Pero fue muy bueno, o sea, bueno, no de Euler, de Paul Euler, de su padre, sino de Leonhard Euler. Es que está muy curioso y es algo voy a hacer hincapié porque a Gauss, pues lo ubicamos por Gauss, pero su apellido. A Fermat, lo ubicamos por Fermat, porque es Pierre de Fermat. Prácticamente cualquier personaje histórico Pero Andrew Wiles, se le puede ubicar fácilmente por Terence Wiles. Tao. ¿Quién? Terence Tao, el de Sí, bueno, ese no lo conozco. el de la medalla Fields. George Cantor. A él Cantor. lo ubicamos Cantor nada más. Por Russell eso. también es su apellido. Ajá. Entonces, Whitehead, sí. Weierstrass. Ah. De Kind. Euclides sí es su nombre. Ahí no ocuparon apellidos. Sí, Euclides de Alejandría. No estoy tan seguro que eso cuente como apellido. Pues es como de... Sí cuenta, porque los españoles, de los apellidos que también hacían, era como Juan del Monte, Juan de las Flores, y entonces solo quedaron flores, o Juan de las Rosas, y quedaron rosas, ¿no? O sea, y son evoluciones en el apellido. De hecho, otra herencia. Pero... Justamente, pero eso de los españoles es de 1400 a 1600. Al-Khwarizmi es un nombre. Al-Hayam es un nombre. No me meto con los árabes, no. Ya encontré mucha referencia árabe hindú. Muy buena. Que después hablamos de ellos. Porque ya encontré un poquito más de referencia. Y sí, fue como de... No hicieron tanto. O sea, sí. Pero lo resumen muy grande. Como en 40 páginas. Un poquito más. Pero está bonito. Después te paso la bibliografía cuando lo terminemos de leer, y cuando lo hablemos pues ya se las doy para que lo busquen bien. Pero otro matemático, por ejemplo, Sophie Germain, le decimos Sophie Germain, no Germain. Sí, hay algunos apellidos que son compuestos, en este caso. Kowalskaña es su apellido. Y no me acuerdo de su nombre. ¿Andrea? ¿Ania? No sé. Eso no, parece que con nada, ¿no? Por eso te dije que la idea del diccionario de nombres. No, sí, está bien, pero. Muy bueno. Regresemos con Euler. Con Leonhard Euler. Euler. Bueno, sí es que lo ubicamos así. Pero, por ejemplo, hay otros apellidos que luego me suenan muy similares y no son las mismas personas. Y ese es el problema de llamar a Bernoulli a los Bernoulli. Porque en mi mente era como, sí, claro, Johann es el bueno y Jacob es el malo. Y luego, al parecer, es al revés. Y es como, maldita sea. Porque solo se ubica más solo por el apellido Bernoulli. Que aparece mucho con Euler. Bueno, más o menos. Sí, es una de las figuras más importantes en la historia de Euler. Sí. Bueno, sí, partes de las cosas importantes. Pues, sí. Ajá. Pero comencemos. ¿Dónde conociste a Leonhard Euler? Y sé que no te lo presentaron, pero o sea, ¿cuándo sonó por primera vez el nombre? ¿Recuerdas? Me suena mucho un poquito de secundaria,
Pero así directamente, me acuerdo un punto de Euler en cuestión de triángulos. Triángulos en el plano cartesiano que agarraban y sacaban diferentes rectas y diferentes cálculos. Y aquellos triángulos en donde coincidía el baricentro, el ortocentro y esos centros. Ajá, los centros de los triángulos. Era el punto de Euler, era la recta de Euler. Y después, si es que coinciden todos, que es el caso del triángulo equilátero, el punto de Euler. Ni idea. ¿No? No recuerdo. O sea, suena a que es verdad. A lo mejor en geometría moderna nos lo... No fue un tema de geometría moderna. O sea, sé que no, o sea, lo dices de secundaria, tipo prepa. En prepa, justo. Pero ¿con quién estuviste en prepa? Es que eso fue en segundo año, ¿no? Yo estuve con... Ay, se me olvidó. ¿Paredes? No. Ese fue el de cuarto. No, yo estuve con Resendiz. Sí, ¿Qué? entonces, ¿Paredes? De nuevo hablando de apellidos. O sea, tienen sus propios nombres, pero lo ubicamos por apellidos. Oppenheimer también es apellido. A Einstein. Apellido. También apellido. A Richard Feynman. Le pueden decir solo Feynman, pero hay muchos Feynman, entonces. Solo te ubico uno. Pues sí. Schrödinger también era apellido. Por un lado es la parte de la formalidad de que los nombres son más sencillos que se repitan a los apellidos. Académicamente. Y académicamente citamos por apellido. Sí. Hipatia. ¿Habrá sido apellido o nombre? Nombre. Los griegos no ocupaban mucho los apellidos. Pero era muy importante porque había dos Euclides. Nada más que uno era de Alejandría, que es el que nos importa, de matemáticas, y el otro de Atenea, no sé, de algún otro lugar de los griegos. Sí, pero, justamente ahí había más posibilidad, más variantes en los nombres, como Aristóteles, Aristófanes y Aristócles. Pues sí. Bastante. Pero además, bueno, descubrí que el alfabeto griego no era como universal en Grecia. Porque como, o sea, al parecer los griegos no eran un país unido. Era como zonas que colindaban en un cierto territorio que hablaban prácticamente el mismo idioma, pero era como esos güeyes no son nosotros. Atenas contra Olimpia, ¿no? O sea, así, y en cañón. Atenas. Y tenían sus propios alfabetos. Y entonces el alfabeto griego que llegó a nosotros era como uno de los más populares y más usados, pero cada uno tenía como algunas variaciones. Está muy interesante ver que incluso eso tuvo una variación. Pues tiene sentido, recordemos que eran ciudades-estado, entonces pues cada quien hacía lo que quería, hasta que la guerra los unió contra los persas, según yo, fue cuando se dijeron como, oigan, ayúdenos tantito, un par de tropitas, Esparta, por favor. Sí, y ahí viene la leyenda, ¿no? De los 300. Historia. Es que no sé si sean 300. O sea, porque según yo eran 300 soldados bien entrenados y luego había unos cuantos alrededor que no eran soldados. O sea, sé que pasó esa batalla, sé que sí los espartanos, el paso de las Termópilas fue un punto importante, pero según yo no eran 300, eran un poquito más. Sí, pero la desventaja numérica era muy grande. Pero la leyenda de Leónidas existió. Leónidas I de Esparta. ¿Pero sí? Ahora sí, Euler otra vez. ¿Qué nos pasó? No, te dije que regresáramos desde ese rato. Pero está interesante porque todo esto es parte de... O sea, tal vez... es que la historia de Euler es gigantísima. O sea, meternos... O sea, desde ahorita lo decimos. No creo que abordemos todo lo de Euler. Hizo mucho. El hijo de su madre. O sea, demasiado ciego. Hizo cosas. Un verdadero ciego nunca ve. Pero no manches, estaba muy potente Euler. De hecho,
investigando un poquito más de la historia de ellos y viendo como algunas medallas Fields, sí fue como de, sí, con razón están la edad de los matemáticos, ¿no? Como el sesgo de decir que los jóvenes serían imprudentes. No Pero te adelantes, no es te un sesgo adelantes. muy feo. Pero sí, Euler. Yo no me acuerdo dónde fue la primera vez que lo escuché, leí, no recuerdo. ¿Cuál La es verdad, el primer recuerdo que tienes de Euler? ni idea. Como ¿Cuál es que el Euler segundo? ya, tal vez, pero ya permeó. O sea, ya no. O sea, el recuerdo como más vivido es el de su regla de los vértices, aristas y caras. De los poliedros. Oh, Que los vértices más las aristas menos las caras son 2 o alguna combinación ahí. No me sé la fórmula completamente, pero se las pongo en pantalla. Eso solo para ver formalizar cuántas caras o cositas te podrían faltar si tienes otros datos, ¿no? Espérame. Y sí, no recuerdo cuando fue la primera vez que llegué a escuchar de él. Porque te digo que lo confundía un poquito el nombre de Euler con el de Euclides. Porque tienen las dos letras iniciales iguales. Entonces, a veces que me hablaban cuando algo de Euclides era como, ok, y pensaba en Euler. Y luego hablaban algo de Euclides, y digo de Euler, y pensaba en Euclides. Entonces era como, qué raro. Funcionó mi cerebro en ese momento, pero así funcionó en ese momento. ok, ok. Pero hoy, para que sí lo tengan en su memoria, vamos a presentarles a Leonard Euler. Leonard Euler. Como la tortuga. ¿Cómo? Sí. No, porque ya no se apellidaba Euler. No tenía apellido. Pero el nombre, sí. Ok, vamos. Ajá. ¿Qué quieres decir lo de su Sí. ojito? Ajá, No. ¿qué? Eh, ¿Qué te parece primero si iniciamos por dónde? Vamos a ubicar a Euler en general. O sea, ajá. Para comprender la imagen de Euler necesitamos contestar unas preguntas como bibliográficas. Pues lo más básico, pues, justo para Biográficas, perdón. contextualizar. Es que dije, um, Sí, en efecto, biográficas. Para ubicar a Euler, vamos a remontar al siglo XVII. Pues es 1783, murió, 1707 nació. Entonces, en siglo XVIII. Estamos a punto de terminar lo que es la Edad Moderna. Ahí Francia aún tenía rey. Tú dando los datos así, el contexto histórico, Estados Unidos todavía no social. nacía. Todos éramos colonias del lado de América y No, África. podían transportarse en universidades entre Rusia, Alemania y España y todos los que estaban ahí. Justo aún había rey en Francia. Todos se llevan más o menos bien. Se iban peleando pues, por parejitas, por grupitos. Y pues bien, ahí la cuna del conocimiento estaba haciendo Alemania, bueno, los estados germanos, Francia, Inglaterra y Rusia con Pedro II el Grande estaba invirtiendo fuertemente en sus universidades, en su cultura, en las artes. Muy buena inversión, grande Pedrito. Y pues bien, es algo que me parece muy curioso de Euler es que no viene de ninguno de estos países. Ajá, viene de Suecia, en Basilea. Nació en Basilea, Suiza. Breve aclaración, Suiza es el país chiquito, históricamente neutral, que está abajo de Alemania, a un ladito de Francia y arriba de Italia. A ver si puedo encontrar un mapita y señalarlo. O sea, obviamente sí lo puedo encontrar. Se lo señalo. Y pues, Nació el 15 de abril. hace poco fue su cumpleaños. Bueno, Muy cerca del tuyo. así es. Y murió en San Petersburgo, Rusia. Que hay una paradoja que se le conoce como paradoja de San Petersburgo. Que no lo hablaremos ahorita. Pero tiene que ver con apuestas.
y cosas exponenciales. Y Hmm. sí. Ok. El video que te puse, ahí lo mencionaba. Pues, bueno, aquí sería una pregunta interesante de responder porque nació en el lado de Suiza, al centro de Europa, más del lado de Europa del oeste, y porque terminó en Rusia. Pues bueno, primero, Ajá. Tu... vamos a hablar de quién fue su familia. Euler viene de una casa humilde, no eran ricos, bueno, no sé. Pues es que su padre era teólogo, era un pastor. De hecho, su padre, Paul Euler, eh, Pablo, sí, ¿eh? Pablo. Paul. Paul. Este, sí estudió universidad, de hecho estudió junto a un Bernoulli, que tuvo clases impartidas por Jacob Bernoulli, y hubo una temporada donde vivió junto con Johann Bernoulli en la casa de Jacob Bernoulli, o sea, del padre y el hijo, o sea, compartió como esas temporadas. Por eso los Bernoulli ubicaban a Paul Euler, y cuando nació Leonard Euler y tuvo como su crecimiento como en el estudio de las matemáticas, ellos lo identificaron. Pero Paul Euler, su papá, sí quería que fuera pastor. Entonces también estudió teología. Leonard Euler. Curioso. Y pues muchos Bernoulli, de hecho, vamos a hablar de su árbol genealógico en otro capítulo, dedicado solamente a los Bernoulli, porque sí estuvieron inmersos en la vida de Euler, pero no fueron como la gran mayoría de su historia. O sea, Euler muy pronto en el tiempo de vida se Emancipó. emancipó de los Bernoulli, o sea, literalmente los dejó atrás. Completamente, o sea, no en mala onda como de ya no te quiero ver, sino como de ya avanzó demasiado, o sea, ellos iban en una función lineal y él se fue exponencialmente hacia el éxito matemático de la época. Me parece muy chistoso que hayas ocupado esas dos funciones. Ajá. Breve adelanto en general. Euler tuvo una participación destacable con las funciones logarítmicas exponenciales. Entonces, pues, sí, muy literal. Pero pues en general, los caminos de la vida de... Los Bernoulli, él bueno, más o menos se salieron porque cuando ahorita hablamos de él, de como su trayectoria, pero en un momento era como, pues él era muy buen amigo de los Bernoulli. Literalmente era como su compita, pero los Bernoulli era un señor de 80 y un niño de 10, ¿sabes? Entonces en todo ese rango, Euler los conoció, los ubicó. Uno ya se estaba retirando cuando él entró y de hecho ocupó su lugar y así esas cositas. Pero ahorita llegamos allá. Ahorita llegó. Entonces, vamos a su formación. Más o menos, solo una cosita más. Como que Euler, bueno, a eso te referías, ¿verdad? Euler es un matemático y físico y yo le pongo el nombre de todólogo porque lo ocupaban para lo que sea. O sea, en un momento fue como de, dile a este creyente que Dios sí existe. O sea, a este no creyente que Dios sí existe. Que es una anécdota que ahorita les platico. Y también le dijeron, en esta ciudad, que a algunos les sonará el nombre de Königsberg, de los puentes de Königsberg. Bonita ciudad, sí, sí, sí. También le dijeron, oye, hay este problema, a ver, ayúdanos. Entonces era como de, casi en donde, y también le digo todólogo porque no hay área de las matemáticas actual donde no haya una cosa de él. Estoy casi seguro de que sí. Bueno, ya, matemáticas, sí, pero sí se ocupa Matemáticas de la mucho. época. De la época, tal vez ya, Sí, sí. podríamos apostar que no, pero ajá. De hecho, hay una página de apuestas, pero eso es para la medalla film. Cuando Concéntrate. hablemos, es que es mes de junio, este mes se van a elegir a los 4 candidatos de la medalla Fields y entonces vamos a hacer un capítulo acerca de quiénes son, o sea, vale, qué es, y cuando salga, pues a lo mejor posteamos algo de ganaron tal, porque son de entre 2 y 4 personas.
Que ese No te adelantes. Pero bueno, la licencia, a los 17 años, por la Universidad de Basilea, ya era doctor, Euler. Pero debemos de tener en cuenta que la maestría era la licenciatura actual, o sea, prácticamente salías como maestro y no como licenciado actualmente, ¿no? Como que tienes que hacer varias cositas. Aquí era como de, ya, estudiaste muy bien, cámara. Y entonces ya nada más tenías que hacer la maestría, que sería su doctorado. Entonces hay cositas como de, él se hizo doctorado a los 21 años y es como, pero ¿en qué época? En la época donde se saltó un periodo de... Entonces sí, está curioso. Igual los títulos no valen nada, o sea, en realidad Euler lo podía haber hecho solo estudiando, y el título solo es como de, pues estudiaste lo suficientemente bien y estás adecuado de esto y la universidad te va a dar el título y a lo mejor te vamos a poner de catedrático aquí, entonces tienes que tener el título. Y pasamos de tener títulos nobiliarios a tener títulos de carreras, prácticamente, como de, yo soy doctor. De hecho. Pero Euler no importaba si no hubiera sido doctor, era un genio. Uh-huh. En Inglaterra, Ajá. aquellos que se titulan de un posgrado o de licenciatura, no estoy seguro cuál, también les dan un título de Sir allá en Inglaterra. Pues Isaac Newton será Sir Isaac Newton. Bueno, también él llegó mucho más lejos, pero... Sí, o sea, sí, también. No es por despreciar a Isaac Newton, era también otro fuera de serie. Le tocó su pandemia como a nosotros de COVID, pero... ¿Sí? Bueno. Otra cosa. La maestría era de licenciatura actual, o sea, pero el doctorado ya era una especialización. Pero esto sí está curioso, porque la maestría la obtuvo a los 13 años. Entonces, yo les propongo algo a los oyentes, sí, a los oyentes, y a nosotros, porque tengo la inquietud demasiado como de cómo era el sistema educativo de esa época. Como que a los 13 años. A los 13 años obviamente sí puedes saber muchas cosas. Gauss a los 10 años hizo maravillas también. Pero es como de, o sea, no me imagino una estructura donde a los 13 años todos pudieran haber salido a los de maestría, ¿no? O sea, de licenciados. Entonces, no sé si el caso de Euler es que era tan genio que lo adelantaron, que seguramente sí. Y mi otra pregunta es, entonces, ¿qué pasó con los niños genios de la época, ¿no? De actual. Porque, por ejemplo, sé que algunos de las medallas Fields sí se adelantaron un par de años, pero no tantos, porque siguen siendo ya más adultos a partir de eso. Entonces, si alguien sabe, póngame en los comentarios alguna bibliografía para averiguar el sistema educativo de esa época, porque me come un poquito la cabeza cada vez que lo leo, porque después se me olvida y después es como, sí, tengo esta duda. Pero me come un poquito la cabeza porque es a los 13 años, primero de secundaria de nosotros. Ajá, él iba terminando, pues, más prácticamente el momento en que estamos nosotros, que todavía no estamos titulados. Uh-huh. Ni modo. Pero... El título. Cuando obtengamos la licenciatura ya nos podemos decir el SIR. No, porque... ¿Hasta maestría? No. ¿Por qué entre nosotros? Maestro. Otro día decidimos cómo nos decimos cómo. Rápidamente, dos aclaraciones. Puedo decirte que como mexicanos no podemos tener un título nobiliario. Porque lo quitaron en la... Justamente desde la independencia es algo que pues no, porque pues todos somos iguales ante la ley. A no ser que tengas una billetera con... ¿Una qué? Iba a decir una billetera más grande, pero pues... No, ahora es una tarjeta de crédito con más... más límite de crédito. Esa es la diferencia actual. Bueno, y por otro lado... El capitalismo quitó eso, pero bueno. También, o sea, no estamos defendiendo los títulos nobiliarios porque te trataban como una mierda cuando no tenías nada. Y... O sea,
en realidad solamente es broma esto, Ujú. porque sí estaba del asco cómo trataban por como categorías por esos títulos. O sea, no. Pues, ese ya es otro tema más social, pero puedo mencionar que en general se tiende a romantizar algunos momentos históricos, pero seamos sinceros, si nos vamos a ese momento histórico no vamos a estar del lado bonito, porque realmente ni en este momento estamos del lado bonito. O sea, oye, bueno. Tenemos más comodidades, pero en general Sí, somos sí, sí, clase o sea, baja. al final de cuentas es las clases. Ujú. Las clases sustituyeron eso, pero pero no solo eso, pero también hay como las religiones también tienen como su clasificación, entonces está denso. No clasifiquen personas, por favor. Incluso solo por nacionalidades. Pero bueno, no hagan eso. Siguiendo con Euler. Me gustaría comentar muy brevemente. Reconocer nuestras diferencias es útil para reconocer quiénes somos, pero ocuparlas para separarnos es lo que nos va a condenar. Todos somos diferentes, todos somos detergentes, pero eso no significa que nos debamos de odiar. ¿Detergentes? Ajá, único y detergente. ¿Y quién dijo esa frase? Yo. Me acabo de inventar. Ok. ¿No viste que me trabé? Sí, dije como. Lo habrá leído en algún lado. Pero bueno, el camino formal de Euler se inició a los 19 años. Cuando envió 2 memorias a la Academia de París, una sobre la arboladura de los barcos y la otra sobre la filosofía del sonido. O sea que estamos hablando de cosas que ya no son puramente matemáticas, que tienen algo que ver también con físico y algo más como problemático natural de los barcos, como tipo Arquímedes, porque Arquímedes también en su época era un todólogo, literalmente. Entonces Euler marcó una gran etapa, un antes y un después. O sea, su vida sí dio sí es como referente a que, cómo eran los matemáticos, como puntos de apoyo, mucho. Los gigantes de los que hablaba Isaac Newton. O sea, es un gigante Euler de la época. No me acuerdo si lo comparaban con Arquímedes. No me acuerdo, no lo afirmo. Pero sí era como de esa capacidad de vamos a hacer de todo. Pues, digo, justamente aquí la diferencia sería que Arquímedes no tenía tantos gigantes, Atrás de él. pero Porque no escribían. Porque no querían, como que tenían su. No, pasaron muchas cosas. justamente no tenía la perspectiva para decir, pues ese que escribiendo vamos a... Es que también, es que los griegos, ellos sí tenían la idea. O sea, nosotros decimos que las matemáticas comienzan con los griegos. La mayoría de los matemáticos dicen como donde, incluso la física y esas cosas como donde comienza, pero incluso hay registro antes, ¿no? Nada más que es las matemáticas como investigación de placer, ¿saben? Como de ciencia, de estudio. Porque lo que hacían los egipcios, los que hacían los babilonios, todas las civilizaciones como que usaban las matemáticas antes, era como voy a resolver problemas. O sea, tengo este problema, ¿cómo lo hago? Y si lo necesito calcular o medir, lo que sea, así, tal, tenemos. Pero los griegos empezaron a darle una forma, una estructura, una formalización y un estudio, haciéndolo como lo es en la actualidad. Porque los egipcios con el teorema de Pitágoras lo usaban, sabían ternas pitagóricas, pero no fue hasta Pitágoras que dijo, oigan, vamos a formalizar este conocimiento, y hacían esas cosas. Entonces, Sí, sin duda, varias culturas antes de los griegos lo veían de una forma práctica. ajá, entonces pasamos de eso a los griegos a hacerlo más de estudio y es por eso decimos, yo digo también, no sé si tú opinas lo mismo, pero yo sí, que las matemáticas empiezan con los griegos en ese aspecto, incluso la ciencia empieza con los griegos en ese aspecto. Es meterse en una cuestión histórica filosófica y
Ya creo que lo iremos platicando en un capítulo relacionado sobre qué son las matemáticas en cuestión de si se inventan o se descubren. Es una conversación intensa, pero yo tengo la duda. ¿Qué tiene que ver esto con Euler? ¡Vamos con Que Euler! era, que era de Arquímedes, o sea, como esa comparación. Pero pues justamente Arquímedes no tenía tantos gigantes atrás porque no había alguien que lo estudiara tan a fondo, tan de esa manera. Pero bueno, Él era el gigante. él era el gigante. Fue, ¡Vamos con wow. Euler! Pero es que, o sea, si a Arquímedes lo adoro tanto, a Euler lo adoro más. Ahora, ¿quieres decir cómo se volvió matemático? No. Ah. Bueno, durante la juventud, Paul, o sea, su papá, le enseñó matemáticas. Pues estuvo en la universidad también de Basilea, si mal no recuerdo. Y en la academia seguía estudiando matemáticas y teología. Euler, Leonard. Su padre quería que siguiera con la teología, siendo pastor, pero la familia Bernoulli fue al rescate de Euler. O sea, sí le fueron a decir como a su papá, oiga, está, o sea, le dijeron las capacidades de Euler y era como, o sea, necesitamos esto en matemáticas. O sea, él tiene muchas capacidades para seguir esto. O sea, no se va a separar de Dios, nada más va a dedicarse a las matemáticas. Por favor, déjelo dedicar a las matemáticas. Y Paul dijo, bueno, ya que me lo están diciendo Bernoulli, que era una familia ya prestigiosa en el ámbito matemático, dijo adelante. Y pues sí, fueron con él para ver si lo lograban y lo dejaron seguir con sus estudios de matemáticas. Entonces, prácticamente Euler se volvió matemático, además de por gusto, porque era bueno, se volvió así porque la familia Bernoulli abogó con su padre para que lo fuera. Es como cuando tu papá te quiere decir, sé contador, porque yo soy contador, ¿no? Y es como de, no, no, no. Y alguien llega y dice, deja al niño hacer lo que quiera hacer. Déjalo ser su camino. Así le dije, así le hicieron a Euler. Como, no va a ser pastor. Está chido que sea pastor, pero no. Pero que sea matemático también. Y sí fue un gran matemático. Ahorita que dijiste el padre que es contador, quien quiere que su hijo sea contador, se me ocurrió decir, deja que sea pintor el niño. Sí, literalmente pues, deja lo que se tope con pared. Pero es que Euler no se iba a topar con pared. Literalmente él rompió esa pared. Desde pequeño. 13 años. No, ya la maestría. Sí, desde pequeño se notaba su afinidad con las matemáticas, entonces, por un lado, se desperdiciaría esa habilidad, esa facilidad que tenía. Y es que justamente se le reconocía porque también podía hacer cálculos sin esfuerzo. Lo hacía como si respirara. Así que eso es una de las grandes habilidades y uno de los puntos que le permitió avanzar tanto. Yo que respiro mal. No, sí. O sea, es como. Bueno, también ahí en la pregunta del episodio que dices, tal vez deberíamos de contestar si un matemático nace o se hace. Se hace. Porque, o sea, se puede hacer, pero hay matemáticos que nacieron. No digo que todos, pero hay algunos que sí nacieron. Y uno de ellos es Euler. O sea, no, no creo en el destino, pero el destino de Euler eran las matemáticas. Muy probablemente, aunque se hubiera dedicado a la ontología, habría sacado algo de mate. Habría tardado años, no habría publicado tanto. Se hubiera Pero dedicado a otras cositas, pero aún así. Es sí. como Fermat, porque Fermat no se dedicó no era matemático, era de profesión, o sea, era abogado de profesión. Que tenía otro nombre en la época, pero abogado actual. Y pues ahí. Pero contestamos esa pregunta en el episodio de las matemáticas. Es que va a estar denso porque eso va a ser filosofía pura y dura. O sea, práctica, no va a haber algo asegurado, va a ser más como un debate abierto de ello. Pero Euler, vamos a seguir con sus aportaciones. Son muchísimas, muchísimas. Pero vamos a hacerlo en orden cronológico para no perdernos tanto de lo que estamos haciendo.
Euler obtuvo la cátedra de filosofía natural en 1730. Es decir, a los 23 años ya tenía cátedra. ya, ya podía enseñar. Ya podía decir, a ver tú, ¿hiciste tu tarea? No, lárgate. Bueno. No. En su ida, sí, él no consiguió, creo que la cátedra en Basilea. Entonces se tuvo que ir a San Petersburgo, en Rusia, donde pasó un buen ratillo. Y en la ida se murió Nicolás Bernoulli, que ya estaba, o sea, literalmente al pisar el suelo en la ida murió Nicolás Bernoulli, un conocido de la familia, y al pisar el suelo la emperatriz Catalina también se enfermó, que era la emperatriz de Rusia en ese momento. Y entonces estaba como de rayos, ¿qué hice? Porque ella era la que estaba impulsando prácticamente la academia y la que daba las aportaciones para que San Petersburgo tuviera la universidad. Y entonces si se moría ella, tal vez no lo continuaban y él como... Ah. O sea, no. En ese momento yo sí creo que dijo, ¿por qué no me volví pastor? O sea, estaba pasando muchas cosas. Y fue sucesor en San Petersburgo de Daniel Bernoulli, otro Bernoulli. No vamos a hablar de su árbol genealógico, pero tengan estos nombres. Nicolás Bernoulli se murió en el trayecto y Daniel Bernoulli dijo, ya me retiro en 1733 y ese fue, el sucesor fue directamente Euler. Pues ya se quería retirar. No sé cuántos años habrá tenido Daniel Bernoulli, pero se retiró y dijo, ya. Porque incluso actualmente hay personas que ya tienen 60 y tantos, 70, y dicen, no, yo sigo. Es que ahora la edad. Y las cátedras también eran, no las soltabas, ¿no? O sea, no. Bueno, no sé, no creo que haya tantos beneficios de base como ahora. Tal vez sí. No, sí. Pero pues ante todo, la expectativa de vida era menor en aquel tiempo. Bueno, pero no tan menor. Si encuentro el dato se los pongo, pero no creo que haya sido tan menor. ¿El menor ahorita en México que es 75? Sí, por ahí, ¿eh? Creo que sí, ¿no? Cuando lo estudié, hace unos 10. Sí, es que yo tengo el dato que ya se desactualizó, que los apellidos, los que yo tengo, que es Gómez y Martínez, ocupaban el quinto y sexto lugar de apellidos comunes como latinos. Qué básico. Pero ya está bien desactualizado ese dato. No lo he vuelto a actualizar, pero también no es como que, digamos, wow, que este dato me vaya a salvar la vida. No, ningún rato. Había un chiste, creo que en The Big Bang Theory, que es como, adivinen quién va a ir al espacio. Y Sheldon, que es el genio, dice el nombre y el apellido más común. Y es como por probabilidad tenía que tenerle y es como no. Porque el apellido y nombre más común tal vez sea algún asiático porque hay mucha población allá. Entonces uno de esos. Entonces bueno, ya para 1730 Euler había hecho trabajos sobre cartografía, ciencias de la educación, magnetismo, máquinas de vapor y construcción de barcos. O sea, y más temas, seguramente, pero esos son como los más como conocidos en ese momento. Es decir, ya hacía muchas cosas. ya se veía que estaba potente para lo que sea, para lo que viniera. Puedo destacar que en la construcción de barcos se la rifó porque participó en una competencia era una competencia abierta. Era algo sobre cómo optimizar recursos para crear un barco. Y la primera vez que participó quedó en segundo lugar. El primer lugar se lo quedó la figura que sabía en construcción de barcos. Era la figura hasta que llegó Euler, estudió después de haber perdido ese primer torneo o esa primera premiación. Y a partir de ahí
pues Euler ganó en la siguiente edición de este concurso. Y creo que en las siguientes 3, 10, 15, no recuerdo bien. Wow, o sea, sí, o sea, dijo, a mí nadie me va a quitar aquí de construir barcos. Sí, Pues, destronó macizo a ese otro sujeto. Justamente, no sé si te acuerdas, pero volviendo a Arquímedes, es que son barcos. Y Arquímedes también hizo el principio de flotabilidad, que te dice cuándo algo va a flotar, cuándo algo se va a hundir y cuándo algo se debería de quedar como en medio, ¿no? Otro día. Pero se decía que él había armado el barco más grande posible, porque los barcos tienen un límite. O sea, no puedes hacer un barco gigantísimo y que siga flotando. O sea, pese a la regla de la ley de el principio de Arquímedes, sigue teniendo un límite ese barco. Entonces, esa optimización pues se seguía haciendo en la época y pues Euler, una vez más, como si fuera Arquímedes, hizo cositas con barcos. Y que, de nuevo, dos gigantes, dos pasiones. Dos gigantes, una misma pasión. Literalmente. Pero su investigación de Euler, la teórica, fue en teoría de números, o al menos las más reconocidas, teoría de números, análisis infinitesimal, incluyendo ecuaciones diferenciales y cálculo de variaciones, porque pues ya empezaba la época donde iniciábamos a hacer cálculo integral, velocidad, diferencial. Justamente creo que es parte de la segunda generación, considerando a la primera generación a los creadores, Euler. No, Newton, Leibniz. Ya, entonces justamente Euler es parte de la segunda generación. Que agarra y este material. Donde lo refinaron. Sí, y de teoría de números, hay funciones de Euler, o sea, se sigue estudiando lo que hizo, hay nombres de él en todo, prácticamente en muchos lados. Y aunque aquí no aparezca, o sea, no lo mencioné ahorita, tal vez más adelante, porque eso fue como en 1730, o sea, es cronológico, ¿va? O sea, esto es el comienzo, todavía falta unos cuantos años. Pero en algún momento hizo teoría de grafos, o sea, él inició la teoría de gráficas, de mapas prácticamente, no de mapeado, pero inició como la teoría de grafos. Sí, pero no diría que sería teoría de mapas, sería... Sí, lo que es abusar de la notación. Del nombre. Sí. Pero es que, sí, no, de mapas es muy amplio para lo que en realidad significa teoría de gráficas. Teoría de grafos. Teoría de gráficas es una rama muy bonita de las mates porque no es tan relacionada a matemáticas, pero pues sí tiene muchas matemáticas. Ya hablaremos un capítulo de ellas. Sí, seguramente. A lo mejor en los herederos si hablamos sobre materias en particular. Sí, porque sí, o sea, teoría de gráficas sí inició ahí, pero no se ha quedado ahí. No es como que fue el planteamiento de, mira cómo los puentes de Königsberg se puede o no se puede cruzar y ya, ahí se queda. O sea, la teoría de gráficas funciona incluso actualmente para redes sociales. O sea, incluso para epidemias de control funciona muchísimo. O sea, esa forma de expresar un fenómeno natural a nivel matemático te permite hacer muchas cosas, hacer el análisis más adecuado y más como cercano a lo que debería de hacer una persona para contrarrestar cositas así. Entonces, pues sí, habrá un episodio de teoría de gráficas. A lo mejor llegamos a hablar de gráficas puntuales, porque eso, o sea, muchas. Ok. Del mapa del metro de la Ciudad de México y tal vez de algunos otros países. Es que son, al final de cuentas, los que son de México, el mapa de la Ciudad de México es prácticamente cualquier metro. Tiene puntitos de la estación y líneas. Y esas cosas estaban antes todas revueltas porque también la cartografía de hacer mapas estaba curiosa cómo se hacían. Hasta que llegó alguien y dijo, no necesitamos tanto, necesitamos el nombre de la estación y hacia dónde está, hacia dónde va. Listo, no necesitamos la ubicación real, necesitamos solo como la presencia. Y eso al final de cuentas
es prácticamente reducirlo a su gráfica, a su grafo natural. Entonces hablaremos de ello, pero Euler inició. Rápidamente, esto comenzó gracias a que en un punto me preguntaron, ¿cómo atravesamos estos 7 puentes que unen 5? No, son... Eran 3. Eran 2 islas en medio y 2 acá. 4 islas, ¿no? Pero... La ciudad de Königsberg, como muchas otras ciudades, está atravesada por, bueno, híjole, dice que desapareció la ciudad. En aquel tiempo, la ciudad de Königsberg tenía un río que la atravesaba. En medio había 1, 2 islas y pues la costa de los extremos del río, las orillas. Y entonces, pues, la pregunta era, ¿cómo pasamos por todos los puentes sin repetir ningún puente? Y pues no se podía. Sí, les pongo en pantalla, eran 2 islitas y luego 2 terrenos, así. La orilla de un río. Las orillas. Uh-huh. Y pues sí, eran 7 puentes. Sí. Y pues, como que los que tenían tiempo libre de la ciudad era como, vamos a recorrer los puentecitos. Y literalmente fue como, alguien se preguntó en su momento como apuesta de, ¿podré cruzar todo sin tener que pasar por 2 veces? O sea, estar aquí, llegar aquí, al mismo punto, sin necesidad de cruzar un puente 2 veces. Y así empezó como esa pregunta. Empezó a hacerse como viral, como que las personas estaban intentando cruzar los puentes, y cuando llega Euler fue como, oye, ayúdenos con esto. Y su análisis de esos puentes, de esas islas, generó la teoría de grafos. La solución a ese problema fue un ramo en mate, que se formalizó hasta después, pero bueno. Sí. Continuamos con él. Sí. Por 1736-37 ya estaba publicando artículos de matemáticas y su libro de mecánica, donde presenta la mecánica newtoniana en forma de análisis matemáticos por primera vez. Porque Newton no hizo o sea, nosotros conocemos el cálculo, y las personas que ubiquen más o menos como el cálculo, pues no fue el original. Lo que estudiamos actualmente es la refinación de lo que hizo Newton. Pero si no hubiera iniciado Newton y Leibniz, pues hubiéramos tardado un poco más de tiempo, ¿no? Entonces se refinan, las herramientas se van refinando. Y pues hacerlo matemáticamente, pues es lo que hizo Euler. Muy bueno. O sea, para el momento era como, vamos a hacerlo ya matemáticamente, y se comporta así. 1740 a 1766. Y esta es una parte súper importante. Vivió en Alemania, se mudó. Mandó cartas sobre filosofía natural para la princesa de Anhalt-Dessau. Durante este tiempo escribió 380 artículos. 26 años, 380 artículos. No quiero hacer la cuenta, pero entre 30 son, o sea, digamos que estuvo 30 años, 300 es 11, 12, 12, 15 artículos por año. 12, 13, bueno, 12 13, uno por mes prácticamente. Que actualmente la academia sí nos pide como si fuéramos Euler de publica. Nadie lo va a leer, no me importa, publica. Ajá. Por ahí leí que es un gran problema en la academia actual, que buscan más la cantidad que la calidad. Pero es que sí es un problema, pero cuando hablamos de cosas exponenciales, de leyes de los exponentes, la exponencialidad prácticamente te va a decir, porque supongo que la publicación de artículos es como investigación de varias series, pero si tú publicas 100 artículos y uno de ellos vale muchísimo la pena, eso va a dar vida, muchísima vida. Es algo raro, no se puede asegurar, probabilidades, catástrofes, caos, entropía. Pero maybe hagan como esa apuesta de voy a apostar por, como los empresarios chiquitos, vamos a dar a varios, y con que uno lo saque sacamos todos. ¿Sabes? No estoy seguro que no el mundo académico esté diseñado para algo así. No debería. En esencia, no debería estar diseñado así.
pero la masiva publicación de cosas, incluso esto, es, Eso es meterse en teoría de juego, sí. Vamos a continuar con Euler. Pero bueno, 380 para este momento. Y tú me habías platicado sobre la princesa Anna Jessie. Bueno, no de ella específicamente, sino esas notas. Uh-huh. ¿Algo que quieras comentar acerca de ella? O sea, no, pues. Casi un ticket en mi libro. En general, estas notas son uno de los textos de divulgación más conocidos. Porque, pues, como ya se mencionó, Euler ya tenía estudios sobre educación, enseñanza de la ciencia. Ciencia de la educación. Y pues ahí ya tenía algo de idea. Y en este caso estaba pensando estas notas específicamente para alguien que no. Que conocía un poco, alguien letrada, pero que no era pues una matemática en sí misma. Entonces, ni pues filósofa natural, ni científica en general. Entonces, es como una de las primeras... Sí, primeras, porque pues también estaba Galileo. Más o menos. Porque Galileo no lo hizo específicamente para que las personas lo entendieran, sino para que lo pudieran leer. ¿A qué nos referimos? La divulgación ha sufrido muchos cambios y debería de tener una buena definición, que se define también como comunicación pública de la ciencia, porque ahora divulgación era como de para el vulgo, que es como para el pueblo, para las personas. O sea, no es para eso. O sea, sí es para toda la gente, pero no es para clasificar de nuevo personas, ¿no? O sea, de nuevo eso está mal. Pero Galileo, de los primeros que se podría decir, pero que no es divulgador, sería Galileo. Porque Galileo, la academia, lo que hacía era que pedían los escritos en latín. Pero en ese momento, pues solo los letrados, los de poca sociedad, un porcentaje mínimo de la sociedad, leía latín y escribía latín y sabía leer latín, ¿no? Y Galileo sí dijo, vamos a escribirlo en italiano. Chingues. Ajá. Mi experimento de la Torre de Pisa, donde dejo caer dos bolitas, en italiano, por favor. Así como, ¿no? Y eso hizo como que la gente pudiera conocer más sobre lo que se estaba haciendo en investigación, ciencia, y por eso se dice que es divulgación, porque la gente podía enterarse de eso. No obstante, pues seguía siendo técnico Galileo en sus escritos, y eso ya, la definición actual de divulgación ya no es lo que hizo Galileo, ¿no? Y Euler no lo pensó, yo creo que no lo pensó como divulgación, yo creo que sí lo pensó como de te lo voy a enseñar y necesito que aprendas siendo que no estás letrada en matemáticas, ¿no? O sea, como que tienes ideas, ciertos aspectos, pero necesito como enfocarme más, ¿no? O sea, y pues esa sí se considera como divulgación y como estudio de las matemáticas, porque sí se puede estudiar a partir de esas cartas. Ahora, algo muy curioso es que qué chido que se lo hayan dejado en cartas, porque a Descartes no le dieron la opción. No sé si te sabes la historia de él, pero, o sea, no toda su historia. Antes de su muerte, no me acuerdo con qué princesa fue también, que quería que le enseñara filosofía y matemáticas, pero dijo presencial, aquí, en mi reino. Si quieres te doy una habitación aquí, y él dijo, no, te quiero una casa aparte, no manches. Pero hacía mucho frío y ya Descartes pues ya estaba más mayor en ese momento, y pues era como, vamos a estudiar, pero a las 5 de la mañana, por favor, porque y como tengo calor, abran esa ventana, un ventanal, y pues no, Descartes se le dio prácticamente se enfermó por el frío, o sea, no aguantó, y después de tiempo después, pues, se murió. Pero porque la princesa dijo, aquí, enséñamelo aquí. Cartas no, porque Descartes lo que sí sabía, una de las cosas que sí sabíamos que sabía hacer era escribir cartas. Porque escribía muchas cartas. Pero la princesa sí dijo, vente aquí. Porque Descartes estaba al servicio de la realeza. Tenía un título específico y fue como de una realeza no sé qué, te está pidiendo esto, y tú, por ese título, porque tu papá
o en la academia donde estudiaste te dio este título, tienes que hacerlo. Hablaremos de Descartes en su momento, pero qué chido que a Euler sí le dijeron, Cartas está bien. No te preocupes, tal vez aprendieron de sus errores. Me atrevería a decir que fue prácticamente los beneficios de trabajar en línea. Los beneficios de hacer home office. Las videollamadas actuales de... Y prácticamente fue videollamada grabada, porque pues se puede replicar la carta. Totalmente. YouTube, los episodios de álgebra por no sé quién. 20 tantos capítulos. Si quieren estudiar. Si quieren estudiar con muchos ejemplos, ejercicios y cositas así. Khan Academy. Bueno. Khan Academy. Creí que ibas a decir Albaldor. No, Khan Academy. O sea, Baldor no está patrocinando. Ya sé que no, pero Khan Academy es un... O sea, necesitas tener paciencia y necesitas decir, me lo está diciendo de esa forma, lo tengo que aprender de esa forma porque son clases grabadas, pero sí te da mucha práctica, te da mucho juego, o sea, tiene muchas cosas de que estudiar, materias. No me acuerdo, la última vez que se lo di a un alumno, sí vi que tenía varias cosas ya actualizadas, pero ya no me acuerdo. Ahora sí, debemos a Euler muchas notaciones matemáticas, es decir, símbolos. La función que es f de x en 1734, para la base de los logaritmos naturales, pese a que los logaritmos ya se habían estudiado antes y que también tenían como otros padres, pero Euler dijo para este y la base de los demás, ¿no? La i para la raíz cuadrada de -1, que justamente los matemáticos sabían la raíz cuadrada de -1, pero si no le das un símbolo muchas veces se puede perder. Y es que Euler sí estudió pues, prácticamente lo de trigonometría, o sea, seno, coseno, hizo también identidades muy buenas y pues de ahí necesitaba el AI. Como de en lugar de estar escribiendo raíz de -1, voy a poner i, ya sé cuánto vale i y le doy propiedades a i por i es -1. y por i es menos la raíz de -1. y así en círculos, ¿no? Y empieza todo el cálculo. También para pi le da el símbolo de pi por la periferia, que era la primera letra griega que aparecía en ese. Formalizó. Luego formalizó. O sea, ya existía pi. De nuevo, todas estas cosas ya se ocupaban. Nada más que él le dio un símbolo. Pues sí. Mantenía la constancia entre todos sus artículos que publicó. Pues sí, o sea, tiene sentido que lo haya implementado él. sí, no, después de 380 artículos, es como que dices, sí, por más que no veas el nombre, dices, hay 10 artículos que tienen este símbolo, lo sigo replicando. Qué trucazo, y también la notación abreviada de sumatorios, es decir, antes se los pongo en pantalla, la grandotota. Sigma mayúscula. Sí, para diferencias finitas y muchas otras de hoy en día. Ajá. Justo. Que de hecho, también por eso de las sigmas y todo eso son letras del alfabeto griego que llegaron, que sobrevivieron, que dio como que la herencia sí siguió. Porque antes los griegos eran como de, pues ponle esta letra, ponle alfa, ponle tal, como no nos importa la cantidad en sí, y entonces le ponían, la podían revolver, podían hacer lo que sea con las letras del alfabeto, pero ya llega un punto en matemáticas donde si das un símbolo, como lo hizo Euler, pues ya te da como esa facilidad de reconocerlo, de saber qué es, ¿no? O sea, como de esta es una constante que se está repitiendo, entonces algo que se te va a utilizar sí o sí, y pues necesitamos ya una notación adecuada, fácil y sencilla de entender. Ajá. Y Euler, ya pasado el tiempo, o sea, pasado 1755, dio la demostración de número 3 para el último teorema de Fermat, que en ese momento era conjetura, que o sea, lo que hizo fue como que no había números enteros tales que x a la 3 más y a la 3 sea igual a z a la 3.
Pero es lo que hizo. Salud. Sé sincero, ¿tengo un moquito? ¿No? ¿Qué te asomas? Me voy a limpiar. Salud. Gracias. Bueno, esas son cosas. Ahí es acabar. ¿Quieres comentar algún fun fact? Sí. Escritor prolífico. Ah, bueno, sí, lo de que 380. ¿Qué pasó? No, llegó a 850 en toda su vida. Sí. Más de 850. Llegó a 850. Digo, Y lo arrasó. El de la familia. Si quieres lees tú todos estos. ¿Todos? Es que unos se repiten, por ejemplo, la carta a las princesas. Era princesa alemana. Teoría lunar. Sí, no son tantos. Son 1, 2, 3, 4, 5. Son 5. Porque las cartas de la princesa ya lo voy a quitar. Yo veo numeraciones de 19. Es que vi los fun facts y no todos era como de Euler hizo la E y yo de empezó ya lo. Ajá. Ok. Son como 4. ¿Listo? Sí. Sorbito. Pues bien. Hechos. Factos sobre Euler. Divertidos. ¿No? No sé, interesantes, curiosos. No me lo para short. Es como, no sé si viste. Era historias horribles. No. Muertes estúpidas. Y burlarme es mi virtud. No me acuerdo cómo era la canción. Pero era como, para mí eran fun facts de muertes. Porque era como, no, tal persona se murió de esta manera, ¿no? Y así. Pero son curiosos. Bueno, datos de. Mi compa con la percepción de alrededor ligeramente alterada. ¿Por qué? Porque no estoy seguro que sea adecuado nombrar Divertido a como las fact. decapitaciones de los reyes franceses. Fue un hecho, sí, divertido. Siento que depende más del contexto. Pues yo creo que estaban muy felices las personas cuando las primeras veces. No sé. Carlos Vallarta le dicen como un sacapuntas humano, pero los hechos. Los factos. Primero, fue alguien con mucha producción académica. Escribió más de 850 artículos y libros a lo largo de su vida. Entonces, es de los matemáticos más productivos en cuestión de artículos. Pues, ¿cuántos años vivió? 1707 hasta 76 años. ¿73? 6. 66. Sí. Ay, el número del diablo. Del diablo. No es cierto. 66 años. 850 artículos. Más de un año. Más de un artículo por año. Más de 10 artículos por año. Sí, porque empezó vida académica, digamos a los 13, ¿no? Pues prácticamente un artículo al mes. Casi. Pues es que en la época de 1740, 1766 en Alemania dijo, tengo tiempo. Y lo hizo, porque según yo fue también a la par que estaba haciendo lo de las cartas a la princesa, porque era alemana. Ajá. Entonces, él sí dijo, hay muchas horas en el día. ¿Quién fuera? 850 artículos. Bueno, entre artículos y libros. Y las cartas. La recopilación. Algo que debemos de destacar de esto es que en un punto se quedó ciego. Ay, sí, cierto. No sé si lo puse. No. Ya chequé. Pero más bien, ¿a qué edad? No me acuerdo. Ahorita en lo que buscas el dato, les puedo comentar que
Se quedó ciego, en efecto. Pero, aún así, aprovechó esa habilidad que tenía para calcular y se agarró y le dictó a uno de sus hijos. Él era un hombre de familia. Tuvo hasta 13 hijos, de los cuales 5 llegaron a la edad adulta, no eran tiempos fáciles. No había servicio médico en general. Así que, pues bueno, agarró a alguno de sus hijos y le comenzó a dictar sus resultados. Así de memoria, así de... Mira. No, sí, o sea, no solo de memoria, sacaba los cálculos también, o sea... A mí me dices algo en matemáticas, lo tengo que anotar. Sí, hay personas, bueno, ahí justamente son las personas que lo pueden como imaginar, lo pueden ver, o lo tienen que ver, lo pueden imaginar, o lo tienen que escribir, o escuchar, ¿no? O sea, que también según yo es un mito, como esas clasificaciones, como que sí se desmintió, no sé, o sea, como que sí existe como esa facilidad que vas a tener, pero que... Pero Euler... Euler le gana a todos. O sea, no, sí, porque primero se quedó sin un ojo, antes de quedarse ciego. Y de hecho, la academia sufrió bullying prácticamente. Según yo fue por eso que se fue de San Petersburgo, o se fue de Alemania. No me acuerdo En un bien. punto se salió, o sea, como que estuvo yendo y viniendo. ¿Mm? Pero pues no todos los que eran catedráticos, incluso actores, es porque sean genios, sino que también tienen dinero o conectes. Y llegó un momento donde sí le dijeron a Euler como de porque había otro, y le hacía burla como mi cíclope, le decían mi cíclope, porque solo tenía vista de un ojo, pero era una enfermedad hereditaria. Se quedó ciego a los 55, 56 años. No sé, que se rifó otros 20 años. No, 11 años. Porque 66, ¿no? Sí. No, 76. 76. No, sí, se rifó. Al menos 20. Ajá. Años. Porque fue hasta el último. El mismo día que se murió, había escrito más cosas. Bueno, había dictado más cosas. Sí. Era alguien sin TDA. Se enfocaba bastante bien, Tal vez. No, me vas a fundar por esto. A ver. Tal vez fue un tipo de autista. Es que... no sé, quién sabe. Sí. Pero sí. También podemos destacar... este dato me parece ligeramente perturbador. Es sobre su familia. ¿Lo de su esposa? Sí, en un punto se casó con Katarina Gisel, que era parte de una familia de pintores. Por un lado, me parece un curioso caso de alguien de área 1 con alguien de área 4. Alguien de las ciencias duras con alguien de la parte bonita de la vida, entre comillas. Pero, ¿sí mencionaste sus 13 hijos? Sí, ¿verdad? Sí. Pero solo sobrevivieron. Sí. Sí, está cañón. Nada. Te perdiste de mi chiste de que no había salud pública. Sí. No sé. Entonces, pues, se casó con ella. Hicieron esta pareja ideal, estereotípica. Y después, pues, se murió su esposa. Pero, después de un par de años, se casó. Que no adivinan con quién. Con la hermana. Sí. Pues es que también eran épocas de costumbres distintas, ¿no? No podría decir que no podría suceder. Uh-huh. No se casó con su hermana biológica, sino con la hermana de su esposa. Uh-huh. Y pues siento que es algo que puede pasar en este día, a día de hoy, sin mucho problema. ¿No es incesto? No, pero... no sé. Siento que hay un caso como más actual de eso, pero no recuerdo. Mi memoria no me da para hacerlo ahorita. Solo puedo mencionar que me suena un enigma, una adivinanza de
¿Puede legalmente una mujer casarse con el esposo de su hermana que es viuda? Algo así. Ni idea. No puede porque el esposo está muerto. Ah, pues sí, no. Sí, no. Y pues bueno. Pero en Francia sí se puede, pero. ¿Qué? Un hecho romántico, entre muchas comillas de Francia, o París, es que una persona puede casarse con una persona muerta. Esto se instauró después de que, pues, muchas mujeres perdían a sus prometidos o sus novios en la guerra. Pero que antes de irse a la guerra, pues, las embarazaron con un hijo. Y entonces, para que el hijo no fuera un bastardo, o bueno. Ajá, como que se... eh, Ajá, o sea, bastardo de que nacido fuera del matrimonio. Justamente. Porque actualmente se agarra para un insulto, pero pues... Ajá. Entonces, para que no vivieran en esa desgracia, en esa condición. Digo, pues, supongo que digo, crecer sin pa es feo, pero pues. Sí, supongo que supongo. Bueno, entonces, pues, justamente es una opción que sucede en Francia, donde una persona que demuestre que estaba en una relación sentimental con alguien, pues, se pueden casar. Pero bueno, regresando con Euler, pues, sí, se casó con la hermana de su difunta esposa. Fuera de ello, fuera de ese pequeño detalle de la persona. Desarrolló algunos cálculos relacionados a la teoría lunar, lo cual mejoró varios cálculos que se tenían sobre cómo se movía la luna, y de esta forma se mejoró la precisión de las tablas lunares utilizadas en navegación. Otra vez barquitos, pero pues más en la parte de cómo conducirlos. Y pues el camino euleriano, que es lo de Königsberg, como un dato curioso. Ahora, una cosa que dije como a la par de los puentes de Königsberg es que en algún momento sí lo citaron en la corte para decirle a alguien que no era creyente que por qué Dios sí existía, ¿no? O sea, como la pregunta del debate de alguien que estudia, pero pues también era teólogo, ¿no? O sea, pero él como tenía algo de prisa, se dice que él llegó y dijo, mira, esta fórmula es cierta y por eso Dios existe, o sea, ¿no? Y entonces él dijo como A más B entre 2 es igual a X. Y esto siempre es válido, o sea, siempre va a existir esos dos números que van a ser igual a un par. Ajá, y es válido. Y como la otra parte que estaba combatiendo no era algo letrado en matemáticas, pues se quedó así como de, ¿qué? Y yo también me hubiera quedado así, dije, ¿es este argumento? Y pues nada, al final perdió y se tuvo que ir el que decía como Dios no existe. Y ya se quedó. Es que, o sea, lo agarraban de ven y dime una verdad. Ajá, lo ocupaban como un sabio que podía resolver conflictos, problemas. Y dije, sí, o sea, agarraba era lo que quieras. Pero también otras cosas curiosas de Euler, de él viene de la identidad de Euler, que es como E elevado a la I pi, todo eso más 1, es igual a 0. Y de ahí vienen otras cositas. Okay. ¿Todo era igual a -1? Sí. Digo, no sé, creo que fue justamente recién. A ver, vamos a ver la identidad de Euler. Ajá, se los pongo en pantalla. Sí, está bien. Esa sí sí la tengo. Saca la fórmula. La imagen. Bueno. Más 1. Sí, menos 1. Sí, me gusta más la versión donde es E a la pi por I igual a -1. Porque de esta forma se alcanzan a ver. Ajá. Muchos números que han sido parteaguas o puntos de inflexión en las matemáticas. El primero, el número 1. El primero de todos los números. Y después viene. Pero híjole. El 0 es importantísimo. Por eso es más 1 igual a 0. No, sí, dice que también en la otra versión se ve el -1. Como el inicio de los números negativos.
Entonces, pues. Pero, ¿qué te parece más inquietante, los números negativos o el cero? No lo sé. A mí el cero. Me gusta mucho el número 0. Porque es la esencia, o sea, es como la representación de la nada. Porque algunas civilizaciones, no me acuerdo cuál, sí ponían, no ponían, más bien dejaban vacío el lugar del cero, en lugar de ponerle un símbolo. Pero sí existe, o sea, el vacío, el cero, es como la representación de la nada, ya lo tenemos, ¿no? Que es cero. Entonces me hace más fuerte conceptualmente el cero que los negativos. Porque es como me debes una vaca, ¿no? Y entonces como, cuando tengo una vaca, me quito una. No sé. Ambos representan momentos, Importantes. ideas también, que antes no era sencillo de representar. Entonces, al tener números es más sencillo. Pero aún así, llegar a eso tomaba su tiempo. Y justamente, el número E, el número pi y el número i, estos también, antes de que existieran los símbolos, pues era difícil pensarlos, era difícil manejarlos. A través de los símbolos, pues es una forma de ver que esos números, esas cantidades, existen y se pueden manipular. Entonces, alguna vez alguien me dijo que era esa una fórmula muy bonita de las matemáticas. Sí, de hecho, no sé si o sea, a lo mejor lo puse aquí. No recuerdo, no creo que haya sido en yo creo que fue en el libro, en el otro que estaba leyendo. Pero sí había una como matemática, no sé si era rusa, que sí preguntó como a la comunidad matemática, hizo como una investigación de, para ustedes, ¿cuál creen que sean las fórmulas más bonitas o fórmulas más importantes? Y dos del top 3 eran de Euler. O sea, la más como importante pusieron el teorema de Pitágoras. No la conjetura de Fermat, o sea, el teorema de Fermat, pero sí el teorema de Pitágoras, porque es como sencilla, simple, que no necesita ni siquiera como una demostración escrita, sino que también se puede hacer solo visual. O sea, que tiene como 300 o 160 formas de demostrarse ese teorema, ¿no? Tiene Creo que mucho más. tiempo también. Hasta Ajá. 400, creo. Tal vez 400. Sí. Pero entre ese era como el top 1 y las otras dos eran de Euler. O sea, era como de la fórmula de Euler para los poliedros, que te decía que las caras más los vértices menos las aristas es igual a 2. O sea, poliedro cualquier forma tridimensional. Poliedro regular, ¿no? Poliedro regular. Ajá. Sale de 5. Ajá. Pero, pues, Pero también está la versión para las, según yo, para las dos dimensiones, pero después hablamos, quisiera hablar en un capítulo solo de fórmulas. Ok. Ajá, entonces, tal vez ahorita no nos enfoquemos tanto en la fórmula. Pero, también la otra era la identidad de Euler, la que acabamos de decir, elevado a la i pi más 1 o igual a menos 1 o más 1 igual a 0. Dependiendo de cómo lo hagas algebraicamente, ahí existe. Y es como muy importante porque sí, muchos opinan que es muy bonita, o sea, que es como muy elegante, porque nadie se imaginarían dos números trascendentales con exponente, o sea, un número trascendental exponente a otro número trascendental irracionales multiplicado por un número complejo y le agregas uno y te da 0, ¿no? O sea, es como toda esa capacidad, además de la capacidad de cálculos de Euler. O sea, él sacaba pi también en ecuaciones así al azar. De aquí aparece la sumatoria era creo que los cuadrados, ¿no? Era 1 más un cuarto, un medio, un cuarto más un para noveno, no sé qué. sacar pi. Pi entre 6, era una suma. Sí, creo que era los números impares con alternación de No, signos. un número, no. Halló la suma de la serie convergente, que se los pongo en pantalla, de 1 entre n al cuadrado. O sea, sí, 1 a la 1, o sea, 1 más un cuarto, más un noveno, más un 16avo, más que era pi al cuadrado entre 6. Ok. Se los pongo en pantalla y sí quisiera saber su opinión sobre que si ustedes se imaginarían que llega a pi, ¿sabe? Es de una mente que sí dice como wow.
que de hecho dice que en la que habían trabajado sin conseguirlo los matemáticos de la talla de Jacob Bernoulli y Johann Bernoulli, Daniel Bernoulli, Leibniz, Stirling y de Moivre. Moivre. A lo mejor, es que aquí ya no sé si era francés o alemán, pero bueno. O sea, ya habían gente top tratando de ver si convergía o no convergía esa suma, que convergencia es como que vaya hacia un lado, o sea que sí sí llega a un punto. Y Euler dijo pi al cuadrado entre 6, ¿no? Sí. Entonces sí, Euler hizo muchas cosas, ecuaciones, teorías, dice aquí que dio una versión definitiva sobre hidroestática que había sido estudiada desde Arquímedes. O sea, ya, por eso es como el Arquímedes de esa época. Yo creo que de nuestra época, porque no... Moderno, no contemporáneo. Uh-huh. No, o sea, ya es moderno. Pero me refiero a que otro matemático trabajó a tantas escalas. O sea, hubieron muchos matemáticos importantes, muchísimos, pero que otro dio tanto como Euler en su vida. 850 artículos. El más prolífero. Yo creo que justamente Euler ahí vivió una época como pocas y ayudó a crear otra, y de esa forma no se le va a igualar de ninguna forma, pero a lo más el más parecido que se me ocurre, Gauss. Y ya. Bueno. Está bien. Pero bueno, como en el capítulo de Gauss, ¿qué calificación le darías a Euler? ¿Ustedes qué calificación le darían como matemático a Euler? O sea, ¿cuál es su opinión de Euler? Hablando de todo esto, ¿no? O sea, ¿qué ven? ¿Qué observan? ¿Qué dan? Porque Euler es, wow. Porque no hablamos de todo, hablamos de como en orden, y aún así nos llevamos un ratillo, pero es que Euler es Euler, o sea, les dejo, bueno, hay un en lo que piensas, la calificación, derivando sacó, no me acuerdo qué fórmula, porque lo vi hace tiempo, esa también es de hace tiempo ese video, que habla sobre Euler, no sé si habla de la identidad, pero deja un link sobre los archivos originales de Euler como para estudiarlos. Entonces, nosotros también se los dejamos en, creo que se llama etiqueta, lo que aparece en YouTube, pero se los dejamos, si no en la descripción o en los comentarios, el link, que yo creo que en ambas, por si quieren averiguar cositas más profundas de Euler y técnicas, porque Euler es un genio. De hecho, otro dato es de que cuando se murió, la academia dijo, tengo un chingo de escritos de todavía. O sea, él se murió y la academia siguió publicando artículos suyos 50 años después. Denso. O sea, sí. Se murió y seguían. Seguían publicando. Era como, pero que, o sea, yo creo que un joven choqueante, o sea, si alguien nació el año que se murió Euler, es como de, ok, tal vez no lo conocía, a los 13 años, 20 años ya era profesionista de algo, y era como, ¿cómo que sigue publicando? Él, o sea, alguien seguramente vivió 50 años cuando nació y murió, cuando murió Euler, nació él, y cuando dejaron de publicar, murió él, o sea, esa cantidad de años es demasiado, 50 años. Toda otra vida académicamente activo. Ajá, no lo dejaron descansar. Como no. De hecho, así más o menos pasó con Galileo. O sea, Galileo, que otro gigante también, pues la iglesia sí le dijo, te voy a matar. Ya te cargó el payaso por estar diciendo cosas de... O sea, le dieron como un ultimátum con letritas en chiquito, que al final no era, ni siquiera era como tinta invisible, que después dijeron, no más que le tenías que prender fuego abajo. Lo apuñaron, ¿cómo se dice? De sentido figurado, apuñalaron por la espalda a Galileo, la iglesia lo apuñaló por la espalda, pero uno de los padres y dijo,
no lo maten, déjenlo vivir conmigo, aquí en guardia. Y ya cuando estaba ahí en guardia es como, tú escribe. Ya cuando te mueras, cuando te mueras, pues no te van a poder hacer nada. Entonces, y así pasó, o sea, se me fue el nombre. Galileo. Sí, se me fue con gas, pero Galileo dio, publicó después de su muerte varias de las teorías que la iglesia atacaba, ¿no? ¿Verdad? Después de su muerte fueron publicadas. Ajá. Ok, qué intenso. Esto también le pasó. Hablaremos de Galileo en algún momento. Pero, calificación. 8. Con cocho. Pues no sé, me parece medio perturbador lo de la hermana. Pero, ¿no dijiste que normal? O sea, más perturbador los franceses. El dato que sacaste. Sí. Es que, ¿a quién sí le darías el 10? No sé. Cantor. Yo le daría un 9. Yo a Euler le doy un 10. ¿Está bien? Es tu opinión, a ti te cae bien. Bueno, ¿Está sí, bien? sí, sí. Dejen en los comentarios a ustedes qué calificación le darían. Agradecemos mucho su paciencia y su tiempo por escucharnos. Y pues nos estamos viendo en otro episodio de su podcast Entre Axiomas y Tazadas. Chau. Hasta la vista.